Mi nombre es Enrique Manuel Bernales Alvites. Nací en Lima, Perú. Estudié en la Universidad Católica de Lima. Ahora soy profesor asociado en University of North de Colorado, donde dicto clases de literatura, de lengua castellana y otras actividades. Resido en la ciudad de Greeley, en el estado de Colorado. La pandemia, como todos sabemos, ha sido compleja, ¿no? No esperábamos creo que en ninguna parte del mundo las complicaciones que íbamos a tener con respecto a la movilización, la forma de vida, lo que afectaba el trabajo. Cuando se decreta de alguna manera la pandemia por la OMS con respecto al coronavirus 19, yo me encontraba en México, regresé a los Estados Unidos y las clases pasaron a un formato en línea. Desde el año pasado que publiqué nuevo de muchos años, Regreso a Big Sur con la editorial Bardoborde de mi colega Florentino Díaz, con el cual tenemos el grupo de poesía Inmanencia y coordinamos actividades en las redes y también publicaciones. He estado más conectado con el mundo de las letras, de las humanidades, de la poesía en sí, de la literatura, del lenguaje, del compartir de alguna manera con las personas en las redes sociales o en diferentes publicaciones, la importancia del sentir y de la vida poética, ¿no? Como una manera de procesar mejor la cuarentena y nuestra relación con este nuevo mundo en el cual estamos viviendo. Exactamente en lo que es la cuarentena, publiqué el libro Séptimo Poema dentro del evento del Festival de Primavera Poética. Después he publicado mucho poesía en diferentes portales de las redes. Me han entrevistado para diferentes medios en términos de mi producción poética, literaria, ensayística o de reseñas de libros de poesía, ¿no? Que he tenido la oportunidad de escribir y compartir como curador de la página de literatura Bluesionistas, ¿no? Con los cuales, bajo la dirección del poeta y gestor cultural Jorge Contreras, tenemos una serie de eventos relacionados a la poesía y también publicaciones, ¿no? Sobre todo de poemas, traducciones, etcétera, ¿no? Si bien ha sido complicada la cuarentena, he tenido la posibilidad de leer mucho, de escribir bastante, de concentrarme también en mi investigación. Tengo un proyecto de investigación sobre las relaciones entre Latinoamérica y la India, que he seguido concentrándome, que he seguido trabajando, encontrando más información sobre la presencia de Cortázar en la India, Julio Cortázar, de Octavio Paz, ¿no? Miguel Ángel Asturias y también otros a la influencia de Gandhi o de Rabindranath Tagore en la literatura latinoamericana y en general en las humanidades, en el pensamiento latinoamericano. En sí, es un evento muy triste y muy complicado, muy complejo para las relaciones humanas, pero la literatura me ha permitido mantenerme en un sentir más conmigo mismo y también con la comunidad en términos de cómo me he conectado con diferentes colegas y profesionales de las artes y de las letras, ¿no? A partir de transmisiones en Zoom y eventos en StreamYard. Con Florentino tenemos un programa que de vez en cuando aparece en Facebook Live, que es Conversaciones en la Inmanencia, donde compartimos lecturas, compartimos ideas sobre todo de la visión del Oriente, en el caso de Florentino, sobre todo la China, y su trabajo como gran acupunturista y gran cultivador de la ciencia oriental, la medicina tradicional china y de la caligrafía china. Y en mi caso más sobre todo el conocimiento de la India, del saber del Bhagavad Gita y de diferentes poetas, ¿no? Como Rabindranath Tagore, que ya lo he mencionado con anterioridad. En realidad el trabajo no ha cambiado. En sí todo está siguiendo una transición en términos de lo que es el trabajo en línea, más interacciones en las redes sociales, más trabajo por Zoom, más reuniones en términos electrónicas, ¿no? Yo lo que veo más es una profundización y radicalización de lo que es el trabajo con las computadoras y los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Y los medios electrónicos, ¿no? En ese sentido, ya había una tendencia en el mundo hacia esa dirección y simplemente se ha radicalizado un poco más en ese sentido.
La escritura, realmente, si eres un narrador famoso, si eres un escritor famoso que tiene una columna en medios como periódicos importantes o revistas importantes, posiblemente se puede vivir de la literatura, incluyendo en países como nuestra patria, Perú. Pero si escribes poesía o otros géneros, tal vez no, porque es mucho más complicado y generalmente necesitas realizar otro tipo de trabajos relacionados a la literatura en muchos casos, o la edición de libros. Conozco poetas que tienen editoriales, poetas que son profesores también, o gestores culturales, ¿no? O que trabajan para editoriales. Es decir, los poetas generalmente necesitan, no pueden vivir de su obra, ¿no? La poesía es un arte que genere muchos números de libros que puedan ser vendidos a un precio exorbitante y que permita un ingreso económico a los poetas. Es parte de lo que es la vida, ¿no? En el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Y bueno, y esa es la realidad, ¿no? Quizás si uno se dedica al teatro, ¿no? Conozco amigos relacionados al teatro que sí viven del teatro, ¿no? Hay mucha actividad de teatro en el Perú. Eso también vale decirlo, ¿no? Narradores y guionistas y dramaturgos y actores, ¿no? Son parte del grupo asociado a las artes del gremio asociado a las artes que creo que tienen más actividades, pero bueno, ahora con el coronavirus también eso se ha afectado. En el caso del teatro se está reinventando a partir de Zoom y otros medios para que la comunidad ligada al teatro, que es uno de los grandes artes, ¿no? del mundo, pueda también llevar un ingreso a sus hogares, ¿no? Y también puedan continuar produciendo más arte, que es muy necesario en un país como el Perú, que está sufriendo mucho por esta tragedia lamentable del COVID-19. En realidad es todo lo cotidiano, puede ser objeto de poesía, y la poesía también es parte de lo cotidiano, ¿no? Tendríamos que pensar qué entendemos como lo cotidiano, ¿no? En mi caso particular, lo cotidiano es relacionarme con el espacio en el cual vivo, mi presente, ¿no? En la ciudad de Grilly, los árboles, la naturaleza, las calles, los paseos en bicicleta, todo eso es una realidad poética que puede ser entendida a partir de recursos metafóricos, de lenguaje figurado. Es decir, la cotidianidad siempre ha sido el arsenal poético por excelencia. Es la forma como el poeta puede crear a partir de eso que se le presenta como un fenómeno cotidiano, lo embellece o lo construye estéticamente, ¿no? Es como cualquier obra artística en ese sentido, ¿no? Los jóvenes poetas, escribir poesía es un arte con lo que uno nace, ¿no? Y también, bueno, que requiere mucho trabajo, mucha disciplina, constancia. Ya lo he señalado anteriormente, no se vive de la poesía, pero sí es bonito crear comunidades poéticas, ¿no? Como Ciudad Poética, ¿no? Uno de los grandes proyectos de la inmanencia en mi grupo de poesía, es decir, interactuar con otros creadores, compartir espacios para, en este caso virtuales, como se está sucediendo en muchos países del mundo, para compartir poesía, conocer otras literaturas, ¿no? Traducir otras literaturas, entrar en contacto con otras tradiciones, ¿no? Y retroalimentarse y crear constantemente, reinventarse, ¿no? En mi caso, por ejemplo, uno de mis últimos libros que está hoy finalizando se llama Indostánica. De alguna manera recrea la interacción con muchos escritores del Indostán milenario y muchas reflexiones sobre la poesía y la mística del Indostán, ¿no? Es decir, siempre hay oportunidades en cualquier momento de la vida de un poeta que tiene que encontrar nuevas intertextualidades, nuevos sentires para crear y compartir con los lectores, en este caso del Perú, de Estados Unidos o otros países de Latinoamérica, esas sensibilidades que ha recreado con su escritura. Bueno, en el caso de las redes sociales me encuentran como Enrique Bernales Alvites en Facebook, y si se me contactan por ahí también pueden hacerse parte del grupo Inmanencia Ciudad Poética, que es un grupo que gestionamos con mi colega Florentino Díaz, ¿no? Que es editor también y director de la editorial Bardo Borde, Enrique Bernales Alvites en Twitter. Y en Instagram me pueden encontrar como Enriver. También pueden visitar el sitio ablucionistas.com,
y ahí yo soy uno de los curadores. Hay muchos colegas que son curadores, van a encontrar un hermoso material, ¿no? Literario y artístico en general, de diferentes partes del mundo, ¿no? Que buenísimo, ¿no? En ese sentido, poder compartir literatura de tantas partes del mundo como Bangladesh, India, Perú, España, Nigeria, es muy importante, o Estados Unidos también, ¿no? Cómo en un portal se puede entrar en contacto con esa globalización literaria que estamos experimentando en este momento de la historia. Ese es el último comentario para esta bellísima entrevista. Gracias nuevamente al Centro Cultural Peruano Norteamericano por esta oportunidad y todas las bendiciones posibles desde el corazón mismo de la inmanencia poética y del corazón mismo de la poesía y de logos, ¿no? Del cual soy uno de los grandes cultores de logos poéticos, me considero, y el trabajo constante y la disciplina constante de crear nuevos lenguajes, nuevas formas de poetizar la realidad y de alguna manera crear amor y comunidad son parte de mi tarea diaria como escritor y como profesor de literatura. Muchas gracias a todos amigos y hasta la próxima.